A nuestros amigos de www.radiofusiontv.com, buenas tardes. Yo soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y nuevamente aquí con ustedes compartiéndoles este libro del doctor Emilio Mira y López. Y bueno, pues gracias por estarnos acompañando y vamos a ver nuestra reunión como se abre todos los grupos con el enunciado que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros alcohólicos del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues nuevamente, mis amigos, el grupo Cuautitlán está aquí con ustedes para seguir en este relato de estos temas. Y bueno, pues más que nada en ese tema que estamos tratando, lo que es la ira. Y aquí, bueno, pues aquí nos toca esta parte de lo que es el resentimiento. Y dice aquí el autor: se requieren 3 condiciones para que el odio engendre el resentimiento. A ver, ¿cuáles son esas 3 condiciones? 1, que se haya alimentado una probabilidad de triunfo sobre lo odiado. 2, que se haya perdido por falta de coraje. 3, que el sujeto se sienta una sed sin esperanza de venganza, perciba su inferioridad y no se conforme con ella, hablándose tanto o más de lo que primitivamente odió. En tales condiciones, nada puede hacerse para resolverle la paz desde afuera, puesto que su rabia crece y se magnifica con autoconducción. Bueno, pues aquí estas 3 condiciones, ¿verdad? Pues una de ellas es que se haya alimentado una probabilidad de triunfo sobre el odiado, o sea que el triunfo debe de ser mayor a lo que se perdió, a lo que lastimó, a todas esas cuestiones que generaron un resentimiento, y para darle tranquilidad a su ego, bueno, el triunfo tendrá que ser mayor. Y en la otra dice que se haya perdido por falta de coraje, ¿sí? O sea, como que cuando no hay ese coraje, esos deseos, pues trata de que se vaya diluyendo hasta que no trate, ya no le cause más escozor, más dolor, más sufrimiento, pero de todas maneras allí está ese coraje. Que el sujeto sienta una sed de esperanza de venganza, perciba su inferioridad y no se conforme con ella, odiándose tanto o más que lo que primitivamente odió. En tales condiciones nada puede hacerse para devolverle la paz que desde afuera, puesto que su rabia crece y se magnifica por autoinducción. O sea que hay una esperanza, le da vida a la esperanza, a la ilusión que algún día se va a vengar. Y ahí, bueno, pues ahí trae almacenada todo ese odio, todo ese resentimiento hacia lo odiado. Y bueno, pues vamos a darle participación a uno de mis compañeros del grupo Cuautitlán que nos amplíe estos comentarios. Adelante, compañero. Buenas tardes a quienes hacen el favor de acompañarnos en www.radiofusiontv.com. Fíjense aquí en todas estas situaciones de el resentimiento, de cómo de cuáles son las salidas de la ira.
Es decir, cómo el sujeto va a descargar esa personalidad iracunda. Y aquí nos dice el autor a través del resentimiento. Nos narra estas tres causales que no son exclusivas ni específicas, puede haber más. Sin embargo, el autor se centra en estas tres, que son las más genéricas y que abarcan las probabilidades para que ese resentimiento continúe dentro de lo que es la psique del individuo. Y aparte de lo que comenta nuestro compañero, únicamente para ampliar este comentario, voy a retomar los últimos tres renglones de este parrafito, que dicen lo siguiente: en tales condiciones, nada puede hacerse para devolverle la paz desde afuera, puesto que su rabia crece y se magnifica por autoinducción. Para ejemplificar lo que nos dice aquí el autor, entender para nosotros, para el individuo, qué es la autoinducción. La mente tiene un proceso de aprendizaje normal y natural en todas las cosas que hacemos. Es decir, cuando aprender a resentirnos, aprender a odiar, no tiene absolutamente nada de diferente en aprender a hacer una suma. Por ejemplo, cuando acudimos nosotros al instituto, a la escuela, al principio nos dotaron de las herramientas, nos dieron un ábaco, nos dieron los puntitos, las figuras, nos dieron las formas, nos dieron los significados, y de repente en una forma primitiva o en una forma elemental aprendimos a contar hasta con los dedos de la mano. Y cuando nos pedían sumar el 5 más 3, pues lo hacíamos con nuestros deditos, ¿no? Y empezábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos llevaba un determinado proceso en el cual la mente asimiló cuál era el objetivo y cuál era el significado de una suma. Exactamente lo mismo es aplicar una resta. Y lo fuimos aprendiendo. ¿Qué es lo que pasa con la mente? Después, cuando en la vida cotidiana escuchamos una parte de ¿cuánto es 5 más 4? La mente inmediatamente ya conoce el resultado, no porque haga la suma, sino porque ya identificó cuáles son los elementos y cuál es el factor matemático que voy a aplicar. Exactamente lo mismo si me dicen cuánto es 2 menos 2. Ya es una reacción automática. La mente, la autoinducción es exactamente lo mismo. Es decir, yo ya conjugué mis sentimientos, ya conjugo mis emociones y ya no tengo que estar buscando todo el proceso sistemático para obtener el resultado. La autoinducción significa acceder al resultado en el menor tiempo posible. Es decir, yo entiendo la palabra resentimiento, porque ya conjugué todos esos sentimientos negativos que hay en mi mente, los sentimientos que genera la mente, las emociones que genera mi cuerpo, y le doy la polaridad necesaria para sentir de manera ya inmediata. La autoinducción, eso es lo que significa. Ya no tengo que pasar por todo el proceso de ver qué es el odio, qué es el rencor. Ya los conozco, ya los aprendí, ya sé cuál es el significado. Y cuando alguien a mí me comenta, oye, ¿y te acuerdas y cómo está la relación con tu ex? Inmediatamente vociferas y dices y la sobajas, la insultas, pero no porque hayas entendido todo el proceso. Ya por autoinducción, inmediatamente
externas o descargas todas esas serie de emociones y pensamientos negativos en los cuales dice aquí perfectamente el autor, nada vamos a resolver desde afuera. Es decir, ¿qué significa esta parte desde afuera? Todo lo que escuches, todo lo que intentes aprender, todo lo que vives, la consolidación de determinados proyectos, la positividad con la que tú te manejes o con la que intentes afrontar la vida, al final del día el resentimiento sigue ahí. Y ese seguir ahí significa que nada de lo externo va a poder aminorar esa descarga hasta que no hagas un saneamiento interior, hasta que entiendas que le puedes dar una polaridad diferente a tus pensamientos, a tus sentimientos, y entender que esa autoinducción, en lugar de descargarla a través de la ira, existen otros mecanismos y existen otros conductos a través de lo cual lo vas a poder liberar. Muchas gracias. Sí, gracias, compañero. Sí, esto, ¿qué nos da a entender a nosotros, los alcohólicos, cuando andábamos en el activo? Pues para nosotros nos dice que el alcohol fue el síntoma de otros problemas, ¿sí? Había que ir a la causa y las consecuencias, porque cuando se anda en el activo vienen esta serie de acontecimientos, y para aplacar esa fiera interna, bueno, pues con unos alcoholes como que se tranquiliza el interno, se tranquilizan las emociones y dice uno, tarde que temprano lo voy a lograr. Por eso para nosotros en esta parte hay una parte del programa que nos lleva a hacer un profundo análisis de la personalidad y hacer una catarsis para resolver estos problemas, pero desde adentro. Bueno, dice la otra partecita, cualquier gesto de generosidad, conciliación o complacencia solo sirve para empeorar el resentimiento. La única salvación sería borrar el pasado, olvidarse de sí mismo, mas una y otra condición son imposibles. Y por ello, la persona resentida se comporta al parecer masoquistamente, aumentando sin cesar los motivos de su sufrimiento. Cual quisiera expiar su cobardía o su ineptitud para lograr la reparación de su vulnerado yo. Fíjense que nosotros entendemos, ¿verdad?, esta partecita de lo que es el resentimiento. Si alguien, y me voy nomás con nosotros, los alcohólicos activos, que se andan en el activo, se va uno a la cantina, empieza a platicar con el cantinero, le vuelve a comentar, ¿sí?, todo ese dolor, ¿sí?, vuelve a repetir esos acontecimientos de su vida una y otra, y entre más los comenta, más enfermo queda, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van arraigando, y entonces por supuesto que cada vez se bebe más, y no hay una forma, ¿verdad?, de darle la satisfacción que el ego necesita, ¿sí? No hay una forma de que sin hacer nada interna, o sea, el alcohol nos consuela, nos alegra y nos ponía muy a todo dar, pero cuando nos damos cuenta de lo que el programa me ofrece, dejo de estarme masoqueando, dice, o darme con ese palo de la ira, ¿sí?, que no soy bueno para nada, que no sirvo para nada, que como posible esto, lo otro y aquello. Bueno, a veces una lagrimita se le regala al cantinero, quejumbrosamente de lo mal que lo ha tratado la vida. Pero le vamos a dar la participación a uno de mis compañeros. Adelante, compañero. Gracias, compañero.
Efectivamente, ¿cuál es el propósito primordial el ego en nuestra personalidad, principalmente en la personalidad del alcohólico? Mantener vivo al sujeto. Es decir, la polaridad que nosotros le demos, cada uno le da una polaridad diferente a las partes integrales de nuestra personalidad. Y pues bueno, el ser lo entendemos o lo llegamos a entender en la agrupación como esa parte espiritual, y es aquella parte que guarda, que atesora las actitudes, los pensamientos y los sentimientos positivos. Y el ego, pues bueno, pues es el depósito de nuestras emociones, de nuestras ambiciones, de nuestros pensamientos, no en el sentido tanto negativo, sino que es una parte integral de nuestra personalidad, y es la que muchas veces nos va a sacar del hoyo. Pero como bien lo comenta la literatura de Alcohólicos Anónimos, pues el ego en la personalidad alcohólica, pues es un ego sobredimensionado, es un egocentrismo en toda la integralidad de la palabra. Y pues el ego se alimenta principalmente del pasado. Se alimenta principalmente del pasado en virtud de que muchos de quienes estamos dentro de las agrupaciones, pues hubo épocas en las cuales se gozó de un empleo, se gozó de una familia, se gozó de una prosperidad, y el alcohol paulatinamente nos fue retirando pues de muchas, o si no es decir, de casi todas esas cosas. Entonces encuentra el ego en ese pasado un alimento que requiere, que necesita, y si no lo encuentra en el pasado, pues se va al futuro pensando que ahora sí la va a hacer, y que después va a ver, y de que todas las personas que le han causado daño, con las que se encuentra resentidas, van a ver de qué estaba hecho. Y dice, ¿cómo puede el alcohólico evadir esto? Pues únicamente dice que borrando el pasado u olvidándose de sí mismo. Dos cosas que son completamente imposibles. Y pues bueno, una persona resentida, lo comenta el autor, se comporta a veces de manera masoquista, y bueno, decir, no a veces, frecuentemente, si no es de que cotidianamente, en virtud de que sí, como comenta el compañero, buscas cualquier persona o buscas cualquier vínculo de comunicación, cualquier plática con cualquier persona, para poder decirle todo lo que has sufrido, o quién te ha hecho sufrir y por qué estás resentido, dándole una justificación lógica a ese sentimiento a ese sentimiento que yo genero, a ese sentimiento que yo tengo, a esa serie de pensamientos y emociones que únicamente, como lo dice el autor, sirven para expiar una cobardía de un vulnerado yo, es decir, de un vulnerado ego. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, pues a ver, aquí viene otra partecita de nuestro autor y dice: el perdón conciliatorio. A ver, ¿qué nos va a decir cómo conciliar ese egocentrismo? Dice: el tránsito de la actitud repulsiva a la atractiva se halla favorecida por el hecho de que es común a ambas el interés interpersonal recíproco. La vivencia que conscientemente marca el momento de la inversión del odio y el inicio del afecto es el perdón conciliatorio. Bueno, aquí en este parrafito es muy elocuente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el alcohólico, cuando empieza a hacer lo que comentábamos, ese análisis de la personalidad, y se usa mucho la
la ley de Newton, la causa y el efecto, ¿verdad? Y cuando se pone uno a reflexionar, ¿qué me hizo? Y luego me pregunto, ¿y qué le hice? Sí, sí, y me voy dando cuenta, sí, que a lo mejor es un resentimiento nada más imaginario, o puede ser realmente un evento real, y más en el alcohólico activo, o aún todavía en la agrupación, que no se desprende de esas cosas, y no ha llevado sus pasos que nos marca el programa, y en este cuarto paso, que es donde se hace esto, ¿verdad? Se va a dar cuenta que él cooperó para que también lo agredieran, ¿sí? Entonces, para nosotros viene esa conciliación, el pedir perdón y perdonar. Y cerrar círculos, aun si la mujer lo engañó o el esposo lo engañó, la separación y todas esas cosas, ¿sí? Pero se buscan cerrar los círculos, pedir perdón y perdonar. Y lo que me va a dar el reconfort de esto en Alcohólicos Anónimos, pues será cerrar mi círculo con amor y comprensión. Para que toda esa cosa de adentro, interna, vaya sanando, ¿sí? Que yo también cooperé para los acontecimientos que se dieron en mi vida. Vamos a darle la participación a uno de mis compañeros del Grupo Cuautitlán. Adelante. Gracias, compañero. Sí, la parte del perdón conciliatorio, es decir, dentro de las etapas en las cuales va a expulsarse la ira, pues es el último peldaño, es el último escalafón en donde el individuo debe encontrar o lo que nosotros llamamos, o lo que comúnmente los autores, muchas personas que a lo largo de la historia de la humanidad se han dedicado al estudio de la espiritualidad. Es decir, es cuando se ilumina el individuo, cuando entiende que, pues bueno, es decir, ya pasaron 5, 10, 15, 20, 30 años y sigue resentido con un individuo, en el programa dicen con una institución, con alguna persona, y llega un momento en que el individuo entiende que nada le ha dejado, nada positivo le ha dejado este resentimiento, toda esta ira acumulada por años, y pues bueno, quienes llegamos aquí a la agrupación, llegas en un sentido de poder encontrar y poder entender cuál es el origen de toda esta forma distorsionada de sentir y de vivir. Y el perdón conciliatorio va a llegar en el momento en el cual el ego entiende que por muchas formas ha buscado salir este resentimiento a través de la violencia verbal, a través de la violencia física, a través de las discusiones, a través de los altercados, a través de muchas cosas. Llega un momento en que el individuo entiende que en la profundidad de ese resentimiento pues únicamente le va a acarrear cuestiones negativas a su proceso de vida, y entiende que debe invertir la polaridad. Y quien no ha vivido, vamos a poner un ejemplo, un perdón conciliatorio, cuando dos parejas, ya sean novios, esposos, discuten, pasa un mes, pasan 2 meses y siguen en esa misma tónica de discutir, y llega un momento en el que dicen, bueno, ¿para qué nos peleamos tanto? Alguna de las dos partes llega a un proceso de mediación, se hace la conciliación, perdón conciliatorio, y le dan marcha nuevamente a su relación, y es cuando conocemos esas famosas reconciliaciones,
y dígase con el amigo con el que estábamos enojados, con el papá, con la mamá, el hermano, el tío, el sobrino, el jefe inmediato, X o Y circunstancia, y se refuerzan esos vínculos entendiendo que el rencor, entendiendo que el resentimiento pues no les va a llevar a nada productivo, y entendiendo que también cada persona vive su propio proceso. Hay quien a los 2-3 días dice, bueno, no, yo no quiero estarme resentido con esta persona, y a 5 minutos ya le dice pues, una disculpa, actué mal, dije malas palabras y adelante. Y hay quien espera 30 años para pedir ese perdón. Pero pues bueno, para nosotros entendimos que vivir, que entre más tiempo pasáramos viviendo con ese resentimiento, pues peor iba a ser o más dificultoso iba a ser nuestra recuperación, y por eso muchos hemos optado o hemos decidido por dejar ese resentimiento a un lado, porque bien lo comentamos la vez pasada ahí en las pláticas en el grupo. Decíamos que el resentimiento, el rencor, el odio, lo dice una persona, no recuerdo ahorita el nombre, pero me pareció a mí una situación que se ajustaba al dedillo a todas estas situaciones, en las que decíamos que el resentimiento, el odio y el rencor es como tomarse píldoras de veneno, uno mismo esperando que la otra persona caiga. Y pues definitivamente el único que se genera daño, el único que en algún momento va a somatizar todo ese odio, todo ese rencor y ese resentimiento, soy yo, porque pues, la otra parte puede estar viviendo plenamente, puede estar viviendo feliz, y el único que se está alimentando de ese veneno es el de la voz. Muchas gracias. Gracias, compañerito. Pues vamos a seguir leyendo parte de esta parte del perdón conciliatorio. Dicen, es preciso fundamentalmente que sintamos en nuestra intimidad una impresión de seguridad, potencia y superioridad de valor y de eficacia ante el objeto o sujeto de nuestro odio. El propio tiempo que experimentamos una tendencia o deseo de hacer las paces y asegurar así la tranquilidad futura en relación con él. Esa es parte de la reflexión, lo que comentábamos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque sí hay que estar muy seguro de lo que se va a hacer, ¿verdad? Porque si no hay esa fe y esa seguridad, a lo mejor hoy le pido perdón y mañana le estoy agrediendo. Entonces hay que estar muy fortalecido para esto. Dice, el perdón o en la reconciliación que se sienten sinceramente, hay no solamente una desaparición de la ira, sino un brote de amor, porque en realidad el odiador siempre valoró lo odiado. Se produce en su conciencia la revelación de ese sentimiento de aprecio que se hallaba aprisionado por la violencia de los dos gigantes, el negro y el rojo, engendrados por la rígida actitud del odio. Ese momento marca una de las vivencias más excelsas del alma. Perdonar y conciliarse es vivir, trascenderse, liberarse de la doble opresión del miedo y la ira para ingresar al luminoso y atrayente halo del afecto y de la paz armoniosa. O sea, no es nada sencillo, meterse ya en estas cuestiones de valores humanos, de fuerza espiritual, de reconocer mis errores, reconocer mis equivocaciones, porque si no, dice aquí que llevaré una vida llena de futileza, una vida que no sirve, ¿verdad? Y tendré que hacer mucho para poder transitar por ese luminoso y atrayente halo del afecto y de la paz armoniosa.
Adelante, mi camarada. Sí, aquí entendamos esta parte y los consejos que nos da aquí el autor. Dice que el sujeto debe sentir desde sus internos valor y eficiencia. Ese valor y eficiencia le hará o me hará entender a mí como individuo en un deseo de hacer las paces. ¿Por qué valor y por qué eficiencia? Generalmente hemos comentado nosotros al interior del grupo que cada individuo tiene una forma distinta de sentir, de pensar, de procesar todas las situaciones, los acontecimientos de la vida. Y en el capítulo que nos habla dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos de las reparaciones no es otra cosa más que hacer nuestro inventario de las personas a las que hemos lastimado, a las cuales hayamos ofendido, y se nos sugiere que con las personas que podamos y que tengamos la posibilidad de pedir un perdón, lo hagamos. ¿Para qué? Para precisamente abordar esta parte del perdón conciliatorio. Pero ¿qué es lo que pasa si no hay suficiente valor, si no hay suficiente eficiencia o si no hay suficiente humildad? Dice que nos ponen un ejemplo que llegas con una persona a la cual le causaste un daño, le pediste prestado y nunca le pagaste, la ofendiste en alguna borrachera, le pegaste en algún episodio alcohólico, y llegas con un sentido, un valor a lo mejor deformado, a pedir perdón, y la otra persona te manda 3 kilómetros lejos. Si no hay el suficiente valor, si no hay la suficiente eficiencia, eficacia, humildad, ¿cuál va a ser inmediatamente lo que va a surgir en tu ser? Nuevamente más resentimiento. Entonces aquí en esta parte del perdón conciliatorio debes entender que el que estás perdonando eres tú. Tú te estás liberando de la carga. ¿Por qué? Bueno, porque la otra persona lo puede tomar en un sentido positivo, en un sentido negativo. Va a decir, mira este bribón, todo tiene el valor de venir a pedirme perdón. Lo mandé a la paz. Y vas a generar en ti un resentimiento mayor si no estás lo suficientemente preparado. El perdón conciliatorio es decir, tú vas a ir a perdonar independientemente de la respuesta que tengas de la otra persona. Tú ya hiciste tu parte. De tu lado, tú ya descargaste ese odio, ya descargaste esa ira, y en ese sentido vas a decir, yo dejo ahí mi morral. Si la otra persona quiere seguir cargando esa situación, será parte intrínseca de la otra persona, porque yo deberé de respetar que la otra persona tiene también una determinada profundidad en sus sentimientos, en sus emociones y en sus pensamientos, y nada de lo que yo haga lo va a modificar. Lo único que puedo cambiar son mis actitudes, y el único que puede pedir un perdón sincero desde los adentros para poder evadir los embates del gigante negro y del gigante rojo es el que va a pedir perdón, no quien queremos que nos perdone. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, pues aquí vamos a ver otra partecita que también nos dice, ahora, ya vimos, ¿verdad?, que el perdón conciliatorio, ahora dice que cómo domesticar la ira, Ahí está medio cañón, pero a ver qué nos dice. No es fácil ese proceso de dominio paulatino que nos lleve a aprovecharnos de sus fuerzas sin sufrir los efectos devastadores de su acción libre. Usar el miedo sin anularse la ira, sin consumirse el amor, sin excitarse. Es difícil de lograr eso, pero no imposible. Los vicios pueden ser transformados en virtudes
A ver, aquí vamos a ver, ¿verdad? Porque dice, lo voy a leer nuevamente, dice, no es fácil el proceso de dominio paulatino que nos lleve a aprovecharnos de sus fuerzas sin sufrir los efectos devastadores de su acción, usar el miedo sin anularse, la ira sin consumirse y el amor sin excitarse. Es difícil lograr eso, pero no imposible. Los vicios pueden ser transformados en virtudes. O sea, ¿cómo voy a controlar mis emociones en cuanto a los efectos que produce, ¿verdad? La ira, lo que produce el amor, lo que producen esas cosas, ¿verdad? En mis sentimientos, y que no tenga el deseo vengativo, que no exprese mis sentimientos amorosos, vamos, que no realmente, que el temor no me impida expresarme tal y como soy, dicen, sincero, así soy, así esto y así lo otro. Adelante, mi compañerito. Sí, en este párrafo encontramos entre líneas algo que nos quiere dar a entender el autor, y es decir, esa palabra que tan ansiadamente busco yo dentro de los grupos, o busco a través de la literatura, y busco a través de todo ese andamiaje de acciones que se viven en Alcohólicos Anónimos, que es la del equilibrio. Ese famoso equilibrio de emociones, ese equilibrio de personalidad que no me permite en un momento determinado, así es como lo manifiesta aquí el autor, usar el miedo sin anularse, la ira sin consumirse y el amor sin extasiarse. Dice, qué bonito, ¿no? Es poder entender que puedo sentir la ira, que puedo sentir el amor, que puedo sentir el miedo, pero sin que me consuma como individuo. Esas famosas frases de vas a pasar por el pantano sin ensuciarte, o de que pasarás por el fuego sin quemarte. Y dices, ¿cómo lograr no ser presa de lo que podemos llamar aquí nosotros, o como lo define el autor, de esos gigantes, de esas fieras, de esas bestias que son en el ser humano, y principalmente en el alcohólico? Porque todas las personas, lo que nosotros decimos, las personas de afuera, las personas normales, quienes no padecen esta enfermedad, pues también tienen tienen estas emociones, y también en algún momento son víctimas de estas situaciones, de estos gigantes, solo que nosotros tenemos ese plus de que intentamos mitigarlas a través de un agente externo, que para mí en mi caso fue el alcohol. Pero pues entender que sí se pueden domesticar, de que sí podemos ser aquel domador de los leones, como el que está en el circo, que para nosotros, o para quien ha visto alguna función, se le hace a uno difícil ver cómo el domador pues mete la cabeza entre las fauces de león, y no le hace nada, y lo mira cerca, y a través de ciertos movimientos, y a través de su látigo, pues obviamente tiene un dominio sobre esas fieras. Pues similarmente así es como nos indica que podemos nosotros domesticar o amansar a estos grandes gigantes. Muchas gracias. Gracias, compañerito. Bueno, pues vamos a un corte, nuestros queridos amigos, y en un momentito más regresaremos con ustedes. Muchas gracias.
cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Ciudad México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que la te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Ciudad México. Informes en el grupo de Nuevamente, mis amigos, estamos con ustedes leyendo esta partecita de que es cómo domesticar la ira. Dice, la ira constituye el puente entre el miedo y el amor. La lucha contra el amor es efectiva para disminuirla, pero aún será más eficaz lograr que se descargue en dirección y en forma que resulten productivas en vez de destructivas. Es factible que la potencialidad destructora del gigante rojo se transforme en impulsos laboriosos y nos lleve debidamente dirigida a lograr el dominio de la naturaleza y las conquistas del progreso científico, técnico, artístico, es decir, de la vida cultural. A medida que vamos llenando con realidades conocidas algunos huecos, nos vamos sintiendo más serenos, más dueños de nosotros mismos y menos iracundos, porque en el fondo nos sentimos más seguros y menos amenazados del fracaso. Bueno, pues eso es lo que al final del día nos va a llevar esos perdones, ¿verdad? De entender y comprender a la otra parte, ya sea personas, objetos, o lo que sea.
¿Por qué? Bueno, porque si lo hemos hecho con sentimientos positivos, por supuesto que nuestros pensamientos van a ser positivos y nuestra vida va a ser positiva y nos vamos a sentir más serenos y por supuesto que más seguros de nosotros mismos. Adelante, mi compañerito. Únicamente para concluir, resaltar lo que aquí nos dice el autor. La ira será el puente entre el miedo y el amor. Y la lucha contra el amor es efectiva para disminuirla, y dice aquí que va a ser posible que ésta vaya a disiparse, que se vaya a transformar esta situación en una conquista o en un progreso científico, técnico, artístico, es decir, de la vida cultural. Amén de lo que nos dice aquí el autor, es decir, hay quien en lugar de destruir ese sentimiento a través del gigante rojo, a través del gigante negro, lo transforma en el gigante rojo y se produce un halo infinito de posibilidades en las cuales conocemos ahora grandes poesías, conocemos ahora grandes esculturas, grandes pinturas, grandes melodías, sinfonías que fueron orquestadas, que fueron emanadas, construidas, escritas a través de un proceso de rompimiento, de un sentimiento amoroso, de un sentimiento pasional, y que en lugar de destruirlo, se transformó en lo que conocemos ahora como enormes y bellas poesías de amor, canciones y mucho más que muchas personas han, en lugar de tomaron la decisión de, en lugar de destruir ese sentimiento, pues transformarlo en una actitud, en una situación científica, cultural o científica, pero que les sirvió de motor para poder generar una nueva energía a través de este tipo de sentimientos, ya sea positivos o negativos. Muchas gracias. Gracias compañero. Pues a nuestro amable auditorio, recordándoles que el grupo Cuautitlán, miembros del 5º distrito del área norte del Valle de México, les agradece infinitamente que nos hayan prestado su atención, ¿verdad? Y bueno, pues les hemos comentado que el grupo Cuautitlán está en avenida 20 de noviembre, esquina del Roble, Plaza Rubí, Altos, y nuestros horarios de sesión son lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21 horas, y el día domingo de 17 a 19 horas. Bueno, pues agradeciéndoles su atención. También les doy el teléfono de nuestra oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Esta oficina, si alguien se interesa por pedir más información, ¿verdad? Con este número, que es el 58 70 82 66, ahí les dan domicilios, direcciones, horas de sesión de todos los grupos de aquí de nuestra comunidad y de algunos otros lados. Si alguien se les ofrece, pues allí están. De mi parte, nuevamente a nuestros grandes amigos, les damos las gracias, nombre de www.radiofusiontv.com, por su atención. Muchas gracias.